Hola, en este video resolveremos el ejercicio 5 del práctico 2 sobre recursión. Los pasos que vamos a seguir son analizar la letra del problema, identificar los pasos base y recursivo, escribir el código correspondiente a nuestra solución y finalmente probarlo. En primera instancia vamos a recordar que las soluciones recursivas se basan en dos hechos. Existen instancias del problema cuya solución es conocida, no requiere recursión y los llamamos pasos base, e instancias que se resuelven a partir de la resolución de instancias más chicas, llamados pasos recursivos. Siempre debemos tener esto presente para garantizar que nuestros algoritmos terminen de ejecutar. A continuación observemos la naturaleza del problema analizando la letra. En la misma podemos identificar como datos relevantes y generales a cualquier instancia que existen tres torres, que una de ellas representará el origen donde se encuentran inicialmente todos los discos que están apilados en forma decreciente, y otra que representará el destino donde deseamos mover todos los discos conservando el orden. Finalmente, otro dato relevante pero particular a cada instancia es la cantidad de discos, representada por ejemplo por un número positivo que podríamos llamar n. También podemos notar que entre distintas instancias existen aspectos que se mantienen fijos, como la cantidad de torres, mientras que otros pueden variar: la torre origen, la torre destino y la cantidad de discos. A partir de estas primeras observaciones podemos concluir dos cosas. Lo primero, la variación de las torres origen y destino no afecta el tamaño del problema. De hecho, podríamos ver a los distintos problemas de mover discos desde una torre a otra como el mismo problema o problemas isomorfos. Si llamamos, por ejemplo, a las torres ABC como propone la letra, entonces deberíamos intuir que el trabajo necesario para mover n discos desde A hacia C es el mismo que se requiere para hacerlo desde la torre B hacia la torre C. En segundo lugar, el tamaño de cada instancia del problema queda definida exclusivamente por la cantidad de discos. Este aspecto sí cambia la cantidad de trabajo requerido y lo vamos a tener en cuenta cuando formulemos el paso recursivo. Finalmente podríamos asociar el problema de las torres de Hanoi con el problema de intercambiar valores entre variables o swapping, porque ambos necesitan contar con una variable temporal que permita realizar el intercambio. En este caso contamos con tres torres donde dos de ellas juegan el rol de origen y destino, y hay una tercera que podría funcionar como espacio temporal a utilizar para realizar el intercambio de los discos. Ahora intentemos acercarnos más a la solución identificando los pasos base y recursivos. Para identificar los pasos base, pensemos en cuáles son las instancias cuya solución es conocida. O siendo aún más específico, intentemos ver para qué valores de n puedo resolver el problema. Podemos ver que los pasos base están asociados a n igual 0 y n igual 1. En el primer caso la solución es trivial, el algoritmo no debe realizar ninguna acción, mientras que en el segundo alcanzaría con utilizar un movimiento elemental de los que nos plantea la letra para mover el único disco desde el origen hacia el destino deseado. Es importante notar también y asegurarse en general que estos pasos sirvan para cualquier instancia del problema. Paso recursivo. En el paso recursivo se resuelve el problema para n mayor que 1. ¿Está bien? Para n0 y n1 dijimos que iban a ser pasos base. Entonces el paso recursivo va a estar planteado para los n mayores que 1, mayores estrictos que 1. Y en el paso recursivo se resuelve un problema vamos a resolver el problema del paso recursivo a partir de la resolución de una instancia más pequeña del problema, del mismo problema. O sea, el problema es las torres de Hanoi. En este caso, y considerando que los discos solo pueden ser movidos de a uno, porque el movimiento elemental que nos brinda la letra es mover de a un disco, sería natural asumir que dicha instancia, o sea, la instancia del problema más chico que vamos a utilizar para resolver el problema más grande, es solo un disco más chico, es decir, que para resolver problemas de tamaño n vamos a utilizar soluciones al problema de tamaño n menos un disco.
Además es importante notar que siempre que resolvamos un problema de forma recursiva necesitaremos confiar en el mecanismo de la recursión para terminar de escribir nuestra solución. En este caso, para escribir nuestra solución al problema de tamaño n, necesitamos asumir que nuestra estrategia ya funciona correctamente con problemas de tamaño n-1. A partir de ello, debemos preguntarnos cómo componer la solución al problema de tamaño n a partir de 1. La solución de tamaño n-1 y 2. Los movimientos elementales que tenemos a mano. Esto nos plantea una disyuntiva. ¿Está bien? Dada la situación inicial que define el problema de Hanoi, y es que están todos los discos en la torre de la izquierda, para pensar una solución al paso recursivo que implique utilizar una solución al problema de tamaño n-1, tendríamos que identificar esos problemas de tamaño n-1, cuáles podrían ser. Entonces tenemos dos opciones. O bien consideramos la pila inicial sin el primer elemento, sin el disco más chico, el que está en la cima de la pila, y nos quedan los n-1 restantes, más grandes. O bien consideramos la pila, los primeros n-1 discos, y aparte el disco más grande, el último. En el primer caso, lo que haríamos sería mover el disco de la cima hacia la torre del medio, a la torre que vamos a usar como auxiliar. Luego vamos a mover los n-1 discos más grandes hacia la torre de destino, que es a donde queremos tener finalmente todos los discos. Y finalmente el disco más chico que quedó a la espera en la torre intermedia, lo ponemos en la torre destino encima, lo apilamos encima de los n-1 discos más grandes que ya habíamos puesto en el paso anterior. ¿Está? Esta sería la estrategia si destacamos el disco más chico y nos quedamos con los n-1 más grandes. Si bien esta estrategia parece resolver el problema, es importante notar que si dejamos el disco más chico en la torre auxiliar, para mover los n-1 discos que nos quedaron en la torre origen, no vamos a poder usar esa torre. O sea, no vamos a tener para resolver el problema de Hanoi de n-1 la posibilidad de usar la torre intermedia como torre auxiliar para el movimiento de esos discos. Y eso es porque la letra además impone que hay una restricción de orden y tamaño entre los discos. O sea, ningún disco puede apilarse encima de uno más chico. Y por lo tanto, como en la torre intermedia estamos dejando el más chico de todos, esa torre es como que la estamos inutilizando. Y por lo tanto, no sería resoluble el problema de las torres de Hanoi sin violar esta restricción de orden y tamaño si usamos esta estrategia. Por lo tanto, veamos qué haríamos si tomamos la segunda estrategia. La segunda estrategia era tomar los n-1 más chicos y aislar o tomar en cuenta separadamente solo el disco más grande, el que está abajo. En esta estrategia la resolución sería así: movemos primero los n-1 discos de la cima hacia la torre auxiliar, luego movemos el disco más grande hacia la torre destino y finalmente volvemos a mover los n-1 discos más chicos desde la torre auxiliar hacia la torre destino. En este caso podemos apreciar como la restricción relativa al tamaño y orden de los discos no se viola. Analicemos esto mejor. En el primer movimiento de discos, las otras torres, que no son la torre origen, o sea la del medio y la de la derecha, están vacías. Y por lo tanto ahí, para moverlos en n-1 disco más chicos, contamos con las dos torres, una como destino y la otra como auxiliar, sin problema. En el segundo movimiento, o sea, una vez que ya movimos el disco más grande hacia la torre destino y queremos mover los n-1 discos más chicos desde el auxiliar hacia la torre destino, la situación que tenemos es que en la torre destino
está depositado el disco más grande, por lo tanto esa torre va a poder servir de auxiliar porque todos los discos que tenemos que mover son más chicos que el disco que pusimos allí. Y la otra torre que tenemos es la primera, la de la izquierda, que está vacía. O sea que en este caso podemos hacer los dos movimientos de los n-1 discos más chicos sin violar la restricción de orden y tamaño entre los discos. Por último, es importante notar que si bien esta estrategia parece ser correcta, implica considerar que las torres origen y destino varían entre llamadas. Por ejemplo, nosotros dijimos, el destino de los n-1 discos de la cima en el primer movimiento es la torre auxiliar, no es la torre destino. Entonces ahí la torre que estamos usando como destino de ese movimiento es la torre auxiliar. Otro caso es considerar el segundo movimiento, o sea, los n-1 discos de la cima en el segundo movimiento no parten de la torre original, sino que parten de la torre auxiliar. Ahí podemos ver cómo en un caso el destino del movimiento no es siempre la misma torre, y en el segundo movimiento de discos vemos que el origen de los discos no tiene por qué ser siempre la torre de más a la izquierda. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de generalizar nuestra estrategia para que las llamadas intermedias puedan mover discos desde y hacia orígenes y destinos variables. Es una necesidad que vamos a tener a la hora de implementar nuestra solución. La solución a este pequeño problema es parametrizar el rol, o sea, se soluciona parametrizando el rol de las torres A, B, C. O sea que en nuestra firma de nuestra función vamos a necesitar, además de recibir un parámetro que nos va a decir cuántos discos tenemos que mover, va a recibir también, necesitamos que sea la firma suficientemente flexible como para que adentro sepamos desde dónde a dónde queremos mover, pero ese dónde a dónde puede ser variado por quien invoca la función. O sea que en la firma vamos a necesitar recibir tres parámetros que se corresponden a las torres y sus roles. O sea, qué rol va a jugar cada una de las torres ABC en esa llamada. Bueno, ahora estamos en condiciones de codificar y luego de probar nuestras ideas. Vamos a ir a editar nuestro código. Nuestro código por acá. Muy bien. Bueno, en primer lugar vamos a definir la función Hanoi, observando que en realidad, por lo que nos pide la letra, es una función que no retorna ningún dato, porque la función se va a encargar simplemente de imprimir los movimientos, la secuencia de movimientos que será necesario hacer para resolver el problema de Hanoi para una cantidad dada de discos. Entonces vamos a recibir un entero que representa la cantidad de discos y, como dijimos, vamos a nombrar acá tres parámetros que van a representar el rol de las torres en cada movimiento. Bueno, una vez que definimos esto, lo que nos podríamos preguntar es, bien, Hanoi no tiene sentido, no está definida la función para una cantidad de discos negativa. ¿Bien? O sea, solo tiene sentido, incluso podría tener poco sentido definirlo para 0, pero bueno, es un caso que analizamos. Lo que sí no tiene sentido es tratar de imprimir movimientos para una cantidad negativa. Se podría decir no hago nada, pero es un poco extraño que habilitemos esa opción.
tenemos entonces dos opciones: o le definimos una precondición a la función de Hanoi para que no sea utilizada, no sea invocada con enteros negativos, o nos definimos o usamos un tipo que sea entero sin signo, aquí, ¿está bien? Para que solo se pueda recibir como primer parámetro un valor igual a 0 o mayor. Entonces, para no usar unsigned int todo el tiempo en nuestros programas, que nos implica escribir bastante, es bastante aburrido, podemos definir un tipo que nos va a representar los enteros sin signo. De esta manera estamos renombrando el tipo unsigned int de C como uint, y ahora cada vez que usemos uint es como que estamos declarando una variable de tipo entero sin signo. Dicho esto, nosotros habíamos planteado que el primer caso base es que n sea mayor que 0. O sea, en realidad dijimos, si n es igual a 0, no hago nada. Por lo tanto, no hacer nada en nuestro caso implica seguir de largo y solo hacer algo cuando el n sea mayor que 0. Entonces, con este if estamos implementando nuestro primer caso base, que es esencialmente cuando n es 0 no hago nada. Luego nos habíamos planteado el caso donde n es igual a 1, y aquí la solución es utilizar un movimiento elemental. Nosotros vamos a implementar el uso del movimiento elemental imprimiendo en la pantalla para que el usuario lo haga, el movimiento, y le vamos a indicar al usuario el disco que tiene que mover, le vamos a indicar desde dónde y hacia dónde, o sea, la torre origen y destino de ese movimiento. Y esto lo vamos a hacer un movimiento por línea, y en este caso vamos a imprimir cuando n es 1, tenemos un solo disco, o sea que vamos a mover el disco 1 desde origen hacia destino, y este es nuestro caso base, nuestro segundo caso base. Ahora vamos a escribir el paso recursivo. En el paso recursivo dijimos que íbamos a tomar la segunda estrategia que habíamos visto como posible, donde movemos los primeros n-1 discos al disco, a la torre intermedia, movemos el disco más grande que estaba abajo a la torre destino, y luego volvemos a mover los n-1 discos a la torre desde la torre intermedia hacia la torre destino. Entonces, para mover n-1 discos, lo que tenemos que hacer es lo que decíamos, confiar en el mecanismo de la recursión. Yo estoy escribiendo ahora una función que me resuelve el problema de Hanoi para tamaño n, y voy a necesitar confiar en que la solución para las torres de Hanoi de tamaño n-1 ya lo tengo disponible, ya lo puedo usar. Entonces voy a hacer uso de ese Hanoi de n-1 para mover n-1 discos desde la torre origen hacia la torre intermedia. Eso es lo que quiero hacer, y por lo tanto voy a usar la torre que me queda como auxiliar. Luego voy a mover el disco más grande desde origen a destino, o sea que las torres están bien, pero no va a ser el disco número 1, va a ser el disco enésimo, que es el más grande. Y finalmente vuelvo a mover las n-1 torres, discos que estaban depositadas en la torre intermedia, ¿sí? Fue donde las dejé cuando hice esta invocación. Las dejé en la torre intermedia, o sea que ahora las voy a mover de la torre intermedia hacia la torre destino, usando la torre que me queda, que es la torre origen, como auxiliar. De esta manera
codificamos nuestra solución al problema de las torres Hanoi. Un último aspecto a considerar es que en realidad, por como de la letra, por como está definido el problema, la torre origen y destino del problema original de tamaño n se asume dada. O sea, siempre la torre origen se asume que los discos están en la torre de la izquierda, en la torre A para nosotros, y la queremos mover a la torre C, a la torre de más a la derecha. De modo que para ser fieles con la letra, nuestra definición de función que resuelve Hanoi debiera recibir un solo parámetro. ¿Sí? El parámetro, la cantidad de discos. Y entonces, esta solución que construimos antes, lo que vamos a hacer es que sea una solución auxiliar a nuestra función principal que resuelve el problema de las torres Hanoi. Y nuestra forma de resolver el problema de las torres Hanoi, una vez que nos invocan la función Hanoi, es a su vez invocar la función auxiliar que definimos recién adecuadamente. Adecuadamente quiere decir que vamos a pasar el mismo parámetro de entrada que recibimos, el n, y aquí vamos a llamar con las torres ordenadas de la forma que se espera, de la forma que está planteado en la letra, donde la torre origen, la torre que va a jugar el rol de origen es la torre A, y la torre que va a jugar el rol de destino es la torre C, usando como intermedio para los movimientos la torre B. Ahora sí, esta es el final de nuestro código. Lo que nos queda es ver cómo funciona. ¿Está bien? Y para eso tendríamos que probar para n igual 0, ver que en este caso es bastante obvio, cuando la entrada es 0, voy a llamar con 0 ABC, cuando llegue acá, como no es mayor que 0 no voy a hacer nada, y es la salida que esperaba, o sea que mi código es correcto. Cuando n valga 1 voy a llamar con n igual 1 ABC, 1 es mayor que 0, 1 es igual a 1, entonces voy a imprimir 1, A y C. O sea, mover el disco 1 desde A hacia C. Y esa es la solución al problema de Hanoi cuando tengo un solo disco, que también es correcto. O sea que nuestra solución funciona bien. Como ejercicio les dejo escribir la secuencia de llamadas recursivas para un n mayor que 1. Supónganse n igual 3. Entonces intenten ejecutar a mano este algoritmo. Les va a llevar unas 10-11 líneas en un cuaderno, escribiendo todas las llamadas que se harían y viendo que finalmente las líneas correspondientes a los movimientos es una secuencia de movimientos válida que nunca pone un disco más grande sobre uno más chico y que da por resultado finalmente que todos los discos están apilados en la torre C, conservando el orden original. Bueno, esto ha sido todo para este ejercicio.